Cuando Clara decidió marcharse de la casa aquella madrugada lluviosa, nadie en el barrio se sorprendió demasiado. Durante meses se había escuchado discutir a la pareja, sus voces subiendo por las escaleras del edificio antiguo como un eco inevitable. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera sus amigas más cercanas, era que el motivo real de su huida no tenía nada que ver con celos, economía o incompatibilidad. Se había marchado porque no podía soportar la grandeza de su marido, no en el sentido moral, sino en un aspecto físico que la avergonzaba admitir incluso ante sí misma. A Clara siempre le había parecido que la vida con Martín sería sencilla. Él era un hombre callado, amable, trabajador, dueño de un pequeño taller de carpintería que heredó de su padre. Se habían conocido en la universidad y, a los pocos meses, ya estaban hablando de compartir un futuro. Sin embargo, con el paso del tiempo, la intimidad entre ellos se había vuelto un terreno frágil. Clara evitaba el tema, lo esquivaba con excusas de cansancio, estrés o dolor de cabeza. Martín, respetuoso, nunca la presionó, pero sí comenzó a preguntarse si la falta de cercanía era culpa suya. Clara lo amaba, pero también lo temía, sentía que no podía adaptarse a él, que su propio cuerpo luchaba contra algo que la sobrepasaba. Y, finalmente, decidió escapar. Martín despertó aquella mañana con las sábanas frías al lado y una breve nota escrita con tinta temblorosa: no puedo más. No me pidas que vuelva. La leyó una decena de veces, incapaz de comprenderla. ¿Cómo podía no poder más? ¿Qué había fallado tan profundamente? ¿Qué era eso que ella se negaba a decirle? Durante horas, se quedó sentado en la mesa de la cocina, con los codos apoyados y la mirada perdida. Solo cuando el reloj marcó las 11 se acordó de que la casa estaba sin limpiar, la ropa sin lavar y el taller lleno de trabajo atrasado. Clara solía encargarse de casi todo, insistiendo en ser organizada, pero Martín sabía que, en el fondo, era su manera de sentirse útil, de aportar equilibrio a la relación. Aquella misma semana, al darse cuenta de que necesitaba ayuda, publicó un anuncio buscando una empleada doméstica. No quería reemplazar a Clara, pero sí evitar que su vida se desmoronara por completo. El anuncio estaba escrito con pocas palabras, como todo en él: busco asistenta para limpieza y apoyo en tareas del hogar. Media jornada. Pago semanal. La primera persona en llamar fue una mujer joven llamada Emilia. Tenía 28 años, un hijo de 6 que vivía con su madre y una voz serena que transmitía confianza. Cuando llegó a la casa por primera vez, Martín se sorprendió por su manera de mirar, no con curiosidad ni juicio, sino con una especie de comprensión silenciosa. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza larga, ojos profundos y una sonrisa tímida. Vestía ropa sencilla, pero limpia y cuidada. Gracias por venir tan pronto, dijo Martín al abrir la puerta. Gracias a usted por la oportunidad, respondió ella, entrando con pasos suaves. Emilia recorrió la casa con la mirada meticulosa de quien está acostumbrada a observar detalles. Notó las fotografías desordenadas, las cajas sin abrir, los platos acumulados en el fregadero. Notó también la tristeza en la postura de Martín, en la manera en que hablaba demasiado bajo, como temiendo molestar. Comenzó a trabajar ese mismo día. Durante las primeras semanas, Martín hablaba poco. Emilia tampoco hacía preguntas. Pero la joven tenía una sensibilidad especial para notar aquello que otros ignoraban: la forma en que él suspiraba mirando la ventana, la manera en que evitaba entrar al dormitorio, como si ese espacio le recordara algo que le dolía demasiado. Ella entendió mucho más de lo que él decía. Con el tiempo, la presencia de Emilia llenó la casa de un ambiente nuevo. Le gustaba cantar mientras limpiaba, pequeñas melodías que aprendió de su abuela. Su risa se escuchaba en la cocina cuando algo la sorprendía o cuando Martín, torpe en lo social, intentaba contar un chiste. Él se descubrió a sí mismo esperando esos momentos. Era la primera vez desde la partida de Clara que sentía algo parecido a tranquilidad. Un día, mientras ella doblaba ropa en la mesa del comedor, Martín reunió valor para preguntarle: ¿cómo haces para estar siempre tan en paz? Emilia levantó los ojos, sorprendida. No siempre lo estoy, señor Martín. Solo trato de no cargar más peso del que puedo llevar. ¿Y cómo sabe cuánto puede cargar? El cuerpo lo dice. El alma también, respondió con naturalidad.
Aquella frase quedó grabada en la mente de Martín, resonando en su interior como algo revelador. ¿Habría estado él exigiendo demasiado de Clara sin darse cuenta? ¿Había ignorado señales? ¿Era eso lo que la nota quería decir? Los días siguieron pasando. Emilia organizó la casa, ordenó los estantes, reparó cortinas, cocinó guisos calientes que llenaban el hogar con aromas reconfortantes. Martín comenzó a confiar en ella de un modo silencioso. A veces la observaba sin querer, mientras movía las manos con delicadeza o mientras limpiaba los cristales de la ventana con movimientos circulares. Ella parecía traer luz donde antes había sombras. Una tarde, mientras barría la sala, Emilia vio una caja abierta llena de cosas de Clara. Había cartas, fotos, pequeños objetos que habían compartido como pareja. Martín entró en ese momento y se quedó quieto, sintiendo que el aire se espesaba. No quise tocar nada, dijo Emilia con respeto. No te preocupes, tampoco yo he podido tocarlo, confesó él. Ella inclinó la cabeza, y con una voz suave preguntó. ¿Quiere hablar de ello? Martín respiró hondo. Durante semanas había guardado su dolor en silencio, como si admitirlo lo hiciera más real. Se fue sin decirme por qué. Solo dejó una nota. No sé qué hice mal. No sé qué la asustó tanto. Emilia escuchó con atención, con esa paciencia que no nace del trabajo, sino de la humanidad. A veces la gente huye no por lo que el otro hace, sino por lo que teme enfrentar, dijo ella. Martín no respondió enseguida. No estaba acostumbrado a ese tipo de reflexiones. Sin embargo, algo en sus palabras lo tocó profundamente. La relación entre ambos comenzó a cambiar. No era algo evidente ni inmediato. Pero, de pronto, Martín se descubría hablando más, preguntando cosas simples, si su hijo estaba bien, si había descansado, si necesitaba ayuda. Emilia, a su vez, comenzó a sentirse cómoda con su presencia. Le gustaba cómo la escuchaba, cómo valoraba incluso sus pensamientos más sencillos. Un sábado, mientras Emilia limpiaba el taller, encontró una pequeña mesa de madera a medio terminar. Las herramientas estaban alineadas con precisión, como si Martín hubiese trabajado allí la noche anterior. ¿La está haciendo usted?, preguntó cuando él entró. Sí. Iba a hacer un regalo para Clara. Pero quedó a medias. Emilia pasó la mano por la superficie, sintiendo la suavidad de la madera lijada. Es hermosa. Tiene manos de artista. Martín se ruborizó, algo que sorprendió a ambos. Gracias. Aunque creo que eso ya no importa. Claro que importa, corrigió ella. Crear algo con las manos siempre importa. Sus ojos se encontraron por un instante más largo de lo habitual. Fue un momento silencioso, lleno de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Con el paso de los meses, Emilia dejó de venir solo por obligación. De vez en cuando traía pan casero, flores silvestres o dibujos que su hijo había hecho para el señor del taller. Martín, poco a poco, dejaba atrás la culpa que lo consumía. Ya no pensaba solo en Clara, ahora pensaba en la risa de Emilia, en su ternura, en la calma que traía consigo. Pero no todo era tan simple. Un día, mientras ella limpiaba la cocina, entró sin avisar una vecina chismosa del edificio. La mujer frunció el ceño al verlos juntos. Vaya, Martín. No ha perdido tiempo en reemplazar a su esposa, dijo con veneno. La frase cayó como un golpe. Emilia sintió el rubor subirle al rostro. Martín apretó los dientes. No tiene derecho a decir eso, respondió, controlando la ira. Emilia es una trabajadora, una persona honesta. No vuelva a insinuar tonterías. La vecina salió murmurando críticas, pero el daño ya estaba hecho. Emilia dejó de sonreír durante el resto del día, y cuando terminó su jornada se despidió con voz baja. Al día siguiente, no apareció. Martín se sintió inquieto, luego preocupado. Intentó llamarla, pero su teléfono no respondía. El taller le parecía silencioso y triste sin ella. Cada rincón de la casa recordaba sus pasos, su aroma, su energía. Comprendió entonces que no podía perderla también. Al tercer día, decidió ir a buscarla. Caminó hasta el pequeño edificio donde ella vivía con su madre y el regreso de Clara ocurrió sin advertencia alguna.
Una mañana fría de jueves, cuando Martín estaba en el taller lijando una pieza de madera, escuchó el timbre de la puerta sonar de manera insistente. Creyó que era el cartero, quizá un vecino, pero al abrir se quedó paralizado. Allí estaba ella, la mujer que lo había dejado sin explicación, con el cabello más corto, la expresión cansada y un aura de nostalgia que no sabía cómo interpretar. Martín, dijo Clara con un hilo de voz. Necesito hablar contigo. Él se quedó sin reaccionar al principio. Nunca imaginó que volvería a verla. No después de aquel abandono repentino. No después de meses intentando entender qué había pasado. Entra, respondió finalmente, moviéndose apenas para dejarla pasar. Clara avanzó por la casa despacio, observando los cambios. La sala estaba más iluminada, ordenada. Un ramo de flores silvestres decoraba la mesa, y un aroma cálido venía de la cocina. Nada de eso estaba allí cuando ella vivía con él. Todo se sentía más vivo. ¿Ha estado alguien más viviendo aquí? Preguntó con un tono que pretendía ser casual, pero que escondía celos. No, respondió Martín con firmeza. Una empleada viene a ayudar, eso es todo. Clara apretó los labios, como si aquella frase no la tranquilizara realmente. Se sentaron frente a frente, con un silencio que se extendió demasiado tiempo. Clara jugueteó con los dedos. Martín esperaba. Sé que lo que hice estuvo mal, comenzó ella. Me fui sin decirte nada. Sin darte una oportunidad para entenderme. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? Preguntó él, esta vez sin suavidad. Ella tragó saliva, el rubor trepando por su cuello. Miedo, de ti. O más bien, de no ser suficiente para ti. Martín frunció el ceño, confundido. No entiendo. Clara se cubrió el rostro con las manos un segundo y luego lo bajó, respirando profundamente. No soportaba la presión. No podía con tu tamaño. Lo dijo con rapidez, como si quisiera escupir la frase antes de arrepentirse. Me dolía. Me asustaba. Me sentía incompetente. Cada vez que intentábamos estar juntos, yo, fallaba, Martín. Y me avergonzaba tanto que empecé a evitarte. Al final, pensé que era mejor marcharme. Martín se quedó en silencio. Aquella era una verdad que jamás imaginó escuchar de manera tan cruda. Todo el dolor, la culpa, la incertidumbre que lo había consumido durante meses parecía transformarse en una realidad que por fin podía tocar, comprender y aceptar. Clara, dijo al fin, pero ella lo interrumpió. No vine a pedirte nada. Solo quería que supieras por qué me fui. Y también, respiró hondo. También quería decirte que extraño lo que teníamos. Que extraño a mi esposo. Que quizá podríamos intentarlo otra vez. La frase quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de explotar. Antes de que Martín pudiera responder, se escuchó el sonido de llaves y la puerta abriéndose. Emilia entró con un pequeño bolso de tela, sin sospechar que la casa guardaba a un visitante inesperado. Buenos días, señor Martín. Traje el pan que me encargó. La frase quedó en el aire cuando vio a Clara sentada en la sala. El silencio se volvió helado. Clara la observó con una mezcla de sorpresa, sospecha y desagrado. La miró de arriba abajo, como catalogando cada detalle, la ropa sencilla, la trenza oscura, la quietud segura en sus ojos. ¿Y tú quién eres? Preguntó Clara sin disimular el tono áspero. Emilia sostuvo su mirada sin bajar la cabeza. Trabajo aquí. Soy la empleada. Clara sonrió con una ironía venenosa. Veo que mi ausencia no dejó al señor muy triste después de todo. Martín se levantó de inmediato. No digas eso. No sabes nada. ¿Ah, no? Dijo Clara, cruzando los brazos. Es evidente que algo ha cambiado. La casa nunca estuvo así cuando yo vivía aquí. Y ella entra como si fuera su hogar. Emilia retrocedió un paso, incómoda. Puedo irme si lo prefiere, señor Martín. Regresaré otro día, dijo, intentando evitar el conflicto. No, replicó él rápidamente. Quédate. Clara se levantó. Si te quedas es porque hay algo entre ustedes. Y quiero escucharlo de tu boca, Martín. ¿Te has acostado con ella? Emilia palideció.
Martín apretó los puños. No, respondió sin titubear. Pero eso no significa que no me importe. Clara abrió los ojos como si hubiese recibido un golpe. ¿Te importa? ¿A ella? ¿A una empleada? Martín sintió hervir la sangre en sus venas. Es una mujer digna, trabajadora, honesta. Te está faltando el respeto con tu tono. Clara rió amarga. ¿Me estás reprochando a mí? Después de que yo fui tu esposa durante años. Emilia dio un paso hacia atrás, queriendo desaparecer. No buscaba estar en medio de aquel dolor. Pero Martín la miró de una forma que dejó claro que no iba a permitir que se marchara ni que fuera tratada como algo inferior. Clara, dijo él, más calmado. Me dejaste. Te fuiste sin explicaciones. Me rompiste. Y mientras intentaba recomponer mi vida, Emilia llegó, y fue luz en un lugar lleno de oscuridad. No te debo más de lo que ya te di. Clara apretó la mandíbula, conteniendo las lágrimas. Entonces, ¿has dejado de amarme? Martín sintió el peso de la pregunta en cada fibra. No quiso mentir. No podía. No lo sé. Te amé mucho. Pero esa parte de mi corazón quedó herida. Y sin querer. Emilia empezó a sanar algo aquí, se tocó el pecho, que yo creía muerto. Emilia bajó la mirada, conmovida y a la vez asustada. No quería ser causa de separación. No quería destruir un matrimonio. Pero tampoco podía negar lo que sentía por Martín, ese sentimiento que creció en silencio, con cada mirada, con cada palabra sincera. Clara respiró entrecortadamente. Dime entonces, ¿qué quieres hacer? Martín sintió que las paredes se cerraban. Necesitaba tiempo. Pero la vida no siempre ofrece ese lujo. Quiero ser honesto contigo, dijo finalmente. Y quiero hacerlo sin herir a nadie más. Pero antes de decidir, necesito claridad. Clara asintió con un leve temblor. Entonces, me marcho por ahora. Pero volveré mañana. Y quiero una respuesta, Martín. La tensión se quedó suspendida incluso después de que Clara se fue. Emilia permaneció en silencio, hasta que dijo con voz baja. No quiero ser un problema en su vida. Martín la miró con un sentimiento profundo. No lo eres. Tengo que enfrentar mi pasado para poder elegir mi futuro. Pero pase lo que pase, quiero que sepas que tú me ayudaste más de lo que podría explicar. Emilia sintió los ojos húmedos, pero no lloró. Solo asintió. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Martín apenas durmió, repasaba en su mente toda su historia con Clara, los buenos momentos, las risas, los planes que hicieron juntos. Pero también recordaba el silencio, el dolor, el abandono. Luego pensaba en Emilia, la calma, la ternura, la conexión que había brotado de manera inesperada. No era pasión ardiente, sino un fuego lento, cálido, seguro. Cuando Clara regresó, esperaba una reconciliación. Vestía elegante, como si quisiera recordar a Martín quién había sido. Pero él había encontrado claridad en su corazón. Clara, dijo con una voz tranquila pero firme. No quiero retomar algo que nos causó tanto daño. No soy el mismo. Tú tampoco lo eres. Mereces ser feliz con alguien con quien no tengas miedo. Y yo también. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. Ya lo sabía, susurró. Solo necesitaba escucharlo. Se fueron despidiendo lentamente, como dos personas que aceptan el final sin odio, solo con una nostalgia que se irá desvaneciendo con el tiempo. Cuando Clara dejó la casa por última vez, Martín sintió una mezcla de alivio y melancolía. Respiró profundamente y fue al taller, donde encontró a Emilia limpiando en silencio, como si no quisiera interrumpir su estado emocional. Martín se acercó y tomó suavemente su mano. Emilia levantó la mirada, sorprendida. Mi respuesta es esta, dijo él. Quiero caminar hacia lo que me hace bien. Quiero construir algo nuevo. Si tú quieres. Emilia sintió el corazón golpearle el pecho. No contestó con palabras, su sonrisa temblorosa fue suficiente. Aquel día no hubo besos ni declaraciones dramáticas. Solo dos personas que, después de perderse en sus propias tristezas, escogían acompañarse.